Hackeados, un podcast de ajedrez para descubrir la dimensión cultural del milenario juego, con Manuel Azuaga Herrera y Roberto López Fernández. Azuaga, que tengo una noticia. A ver. Bueno, para usted y para todos los hackeados. Y la noticia, amigos, amigas, es que tenemos patrocinador. Totalmente, lo tenemos. Sí. Y estamos muy contentos y emocionados, pero a la vez también hay una responsabilidad. Sí, bueno, es marca amiga, pero hay también una responsabilidad, sí. Luis Fúgaro es nuestro patrocinador, una gama única de ropa elegante para hombres elegantes como nosotros. Sí, lo de la elegancia, hackeados, la verdad que se ajusta muy bien a esta ropilla, ¿verdad? Sí. Está muy bien. Está feo que diga ropilla porque la ropa está muy bien, o sea, camisas, pantalones, de todo. Podéis encontrarlo en luisfugaro.com. Sí, además, ¿sabes qué? ¿Qué? Que esto es como un lujo asequible. ¿Un lujo asequible? Sí. Pero un momento, tenemos patrocinador y tenemos eslogan. Bueno, un lujo asequible, ¿no? O sea, esto qué maravilla, ¿eh? Bueno, maravilloso, ¿eh? Sí, le va a quedar muy bien. Hola. Bienvenidos, amigos, amigas del tablero, a nuestra partida semanal. Bienvenidos a Hackeados, tu podcast favorito de ajedrez. Con todos ustedes, un hombre que hace muy buenos eslóganes. No es mío. Y arroz, ¿no? No es mío, es de Luis Fúgaro. Estoy contando los días para verle con una camisa de Fúgaro que creo que le va a quedar mejor que a mí, ¿eh? En breve, ya verá, me pega. Bueno, Azuaga, programa número 76. ¿Y qué tendremos en este programa? Mira, he hecho aquí un arte de magia porque hablamos en el 75 de ajedrez y política y hoy vamos a hablar de ajedrez y filosofía. Dos grandes dimensiones ahí vinculadas, como no, al juego ciencia. A ver qué sale, ¿no? A través de la historia de los Mendelssohn, que le sonarán a los oyentes, sí. Mendelssohn, pero bueno, hay trampa. Suena, claro, Mendelssohn suena. Pues, bueno, luego lo explico, ¿no? Vale. Pero la filosofía, el ajedrez, los Mendelssohn, ¿vale? Muy bien. Y por ahí vamos a transitar. Los Mendelssohn, también suena a serie de los 70. Muy bien, eso para empezar, y luego tendremos en Roque Corto. Sí. ¿Y a quién tendremos en nuestra charla? Vamos a tener a Álvaro Bermejo, que me consta que nos oye desde hace mucho tiempo, y es el autor de dos librazos, que ya le digo, que se llaman Las mejores partidas del siglo XIX y Las mejores partidas del siglo XX. Vamos a hablar con él de cómo ha hecho esta selección gourmet y tenemos sorpresilla que luego la diremos, ¿vale? Vale. Sorpresilla en forma de regalo. Sí, bueno, ya está. Ha visto que yo hablo de illa siempre, ¿no? Sí, ropilla, sorpresilla. Me gustan mucho los diminutivos. Sí. Y para terminar, la biblioteca, Luisón. De Caixilla, sí. Y luego Luisón. Sí. Y luego el cierre de lujo, que sería la Gran Diagonal, que eso ya es su departamento. Ya sabe que yo este año no quiero saber nada. Tenemos saludos y tenemos redes sociales y un montón de cosas. Vale, por mí... Al lío. Estamos encantados, ¿no? Sí. Pues empezamos. Bienvenidos al programa número 76. Y bienvenidos a Cuentos, Jaques y Leyendas, nuestra historia del día de hoy, que vamos a titular ¿cómo? Vamos a titular de una forma bastante explícita y sosa, ¿eh? Luego a lo mejor cambiamos, ¿eh? Esto está así grabándose, pero luego lo mismo lo cambiamos, ¿vale? Ajedrez y filosofía, sí. Dos caras del mismo tablero, puede ser, por ejemplo, vale. Se me ocurre. Yo pensaba que iba a titular los Mendelssohn, ¿no? Es que los Mendelssohn no sé si la gente va bueno, ajedrez y filosofía. Vale, venga. No, está bien. Máquina del tiempo. ¿Dónde nos vamos? Mira, nos vamos a ir al siglo XVIII. Bien. Usted va a poner ahí los Mendelssohn, pero tiene que tener cuidado. Doble S y H intercalada, no le digo dónde. Vale. Así, ¿no? Y nada más. Claro. Vale. Bien por la máquina, porque además había trampa. Podíamos habernos ido a un lugar u a otro, porque los Mendelssohn, uno es abuelo y el otro es nieto, entonces ha elegido bien. Ha elegido al abuelo. Ha elegido al abuelo. Vale. Está perfecto, ¿eh? Muy bien. Bueno, antes de entrar en materia filosofal, Roberto, con esta musiquilla que me gusta tanto, muy bien, me va a permitir que le diga que nuestro último capítulo acerca de ajedrez y política ha tenido bastante eco. Eco. Y me he dado cuenta que en el argot del discurso político actual
hablar en términos ajedrezados como que está de moda, ¿vale? O sea, que la gente sigue utilizando, ¿no?, el latiguillo ajedrezado. Y le traigo así para empezar 2 pequeñas casulitas sonoras para que vean que no estoy exagerando. Vale, esta es la primera. Atención. Asegura Feijóo, el fiscal participó como una pieza más en el ajedrez de Moncloa contra Ayuso. Se prestó a ser un peón en la estrategia política del Ejecutivo. Es que da juego, ¿eh? Da mucho juego, ¿no? Y además uno como que hablando así parece que sabe y todo, ¿verdad? Da prestigio. Venga, segunda. Tiene la bomba atómica, por tanto Francia debería tener otro papel dentro de esta partida de ajedrez. Es que se está hablando mucho en términos ajedrecísticos estos días. Este 2026 total, que informativamente ha empezado con mucha intensidad, está valiendo mucho el símil del ajedrez. Sí, ese último corte ha sido de esta misma mañana, yo escuchando la tertulia política tal, y todo el mundo habla aquí de ajedrez, así que dimos en el clavo, nos anticipamos a los acontecimientos con el capítulo 75. Pero, ¿esto qué tiene que ver con lo que nos toca hoy? Que hoy vamos a hablar de filosofía, ¿no? Sí, bueno, es un poco de ya sabes, de atmósfera también, ¿no? De recordatorio. Contexto, ¿no? De contexto. Contexto que se dice, vale. Bueno, este es el contexto y esta es la música que nos evoca el tiempo al que nos vamos. ¿Cómo describimos el sitio en el que estamos, Azuaga? Venga, vamos a meternos en un cuadro, ¿vale? Así para empezar la historia de la filosofía y el ajedrez. Y en realidad es un cuadro que tenía ahí, le vamos a pedir a los hackeadas que se lo imaginen. Usted puede ir describiéndolo, que lo hace mejor que yo. Bueno, hay una habitación, lámpara de araña, estanterías. Buena estantería, ¿eh? Bien, sí. Repletas de libros. Colmadas, sí. Una mesa pequeña, un tablero de ajedrez en la mesa y 2 hombres, 2 tipos frente a frente, concentrados. Y hay otro detrás, muy atento. Y en la puerta una señora aparece con una bandeja y supongo que unos cafés o unos tés. Que a lo mejor se está yendo, ¿no? Como en el cuadro este de las meninas, ¿no? Y está como yendo hacia atrás, no sabemos. Puede ser. Bueno, no sé. Bueno, hay otro hombre atrás muy atento, que como decía. Y es que, a ver, si se fija, parece que la partida ha pasado a un segundo plano, ¿verdad? Y los 2 hombres que en teoría estaban jugando, ahora estos 2 ajedrecistas mantienen una conversación mientras el personaje del fondo frunce el ceño y atiende. Vale, ¿verdad? pero sí, es verdad, como que parece que han dejado de jugar y están dándole vueltas a algo. Pero ¿quiénes son estos personajes y este cuadro? Claro, hay que contar que el cuadro ilustra un hecho que fue real, la discusión, el diálogo ajedrezado que mantuvieron en los años 60 del siglo XVIII el teólogo suizo Johann Caspar Lavater, que es el personaje de la derecha, y el filósofo alemán Moses Mendelssohn. Aparece el primer Mendelssohn, ¿vale? A la izquierda de la imagen. Lavater y Mendelssohn. Eso es. Vale. Bien, pues los 2 estaban enfrascados en argumentar qué religión era superior, si el cristianismo, como defendía Lavater, o el judaísmo, como postulaba Mendelssohn. Vale, tenemos a los protagonistas del cuadro, pero hay otro tipo detrás. ¿Quién es? Claro, y el de detrás, el del ceño fruncido, es el dramaturgo Ephraim Lessing, ¿vale? Gotthold Ephraim Lessing, bien conocido por sus opiniones favorables a la tolerancia religiosa. Muy interesante, me encanta contar aquí en un programa como este de radio un cuadro. Leo por aquí que esta pintura, este cuadro, es obra de Moritz Daniel Oppenheim, considerado, atención, el primer pintor judío en la historia del arte moderno. En fin, podríamos decir, maestro, que en esta escena del cuadro de Oppenheim se cruzan pues conceptos como la filosofía, la ilustración, la religión, la tolerancia y también una partida de ajedrez. Muy bien. Mira, ahí tiene también la imagen de Moritz Daniel Oppenheim. Es este de... Sí, ese que está así... Poco floji, Poco floji. Sí. Así un poco... Bueno, pues déjeme que le diga que para ampliar sus horizontes, este pintor Oppenheim estudió en París, más tarde en Italia, y allí en París pues fue un visitante bastante frecuente del legendario, ya se lo imaginará, Café de la Regents. Así que pues se sabe que este pintor Oppenheim fue amigo de Aaron Alexandre, un rabino nacido en Alemania que emigró a Francia durante la Revolución Francesa y que hoy es recordado principalmente como el autor de un libro monumental de problemas de ajedrez.
Alexander, uno de los mejores, ¿no? Sí, uno de los mejores del mundo en su época. Muy desconocido, pero ahí que estaba, ¿no? Bien, pues le voy a hacer aquí un parentesito y vamos a fijarnos en que ya que hemos mencionado a los Mendelssohn, en este caso al abuelo, a Moses Mendelssohn, sí. Vamos a subrayar, Roberto, que fue un filósofo judío alemán, fue figura clave de la Ilustración y ya se lo imaginan, ajedrecista habitual. Tenía pinta, ¿eh? Vamos, que me lo imaginaba. Sí, no dudaba. Bueno. Maestro, ¿y esto que dice usted de que fue una figura clave en la Ilustración y además un ajedrecista habitual? Digo yo que no es casualidad, ¿no? Una cosa y la otra. Sí, a ver, yo creo que tampoco lo fue, es decir, que porque nada lo es, ¿no? En definitiva, pero nos vamos a poner muy filosóficos desde ya, ¿eh? Y de hecho, Mendelssohn nace en un mundo lleno de restricciones, siglo XVIII, y a los judíos en su época se les desanimaba incluso a que aprendieran alemán, pero él, este Mendelssohn, Moses Mendelssohn, sí que lo aprende también latín, aprende otras lenguas y lee sin descanso. Un lector voraz, aprende idiomas, era autodidacta inquieto, lo que diríamos aquí un rabo de lagartija. Exacto, ¿no? Bueno, y tanto era así que el descanso le resultaba insoportable y si no estaba leyendo, estaba escribiendo, tocando música o jugando, como no, al ajedrez. Y de hecho sabemos que en 1754 Mendelssohn conoce a Gotthold Ephraim Lessing. El hombre del cuadro. Exacto, durante una partida de ajedrez. ¡Hala! ¡Qué casualidad! Es que el ajedrez une mucho, ¿eh? Une mucho, sí. Bueno, quiero que se entienda la idea de que el ajedrez en aquella época, y quiero pensar que en esta también, Roberto, era un espacio neutral. Un lugar donde judíos y cristianos, como estamos contando, podían encontrarse como iguales bajo reglas compartidas. Una especie como de república de las 64 casillas. ¡Ay, qué bonito! ¿Has visto? Yo también me luzco, ¿eh? Cuando me pongo, Qué bonito eso, casi estoy a su altura. República de las 64 casillas. Ahí vamos. Perfecto. Bueno, pues Lessing quedó fascinado hasta el punto de publicar textos filosóficos de Mendelssohn sin consultarle previamente. Eso hoy no colaría. Claro, hoy no, pero en aquel entonces era una forma como de reconocimiento. Si yo le copiaba es porque le admiraba, ¿vale? Sí, ya le digo, Lessing estaba fascinado con la amistad de Mendelssohn. Mendelssohn entra así en la intelectualidad prusiana a través de este hombre y lo hace jugando. Lo logra en cierto modo gracias al ajedrez. Y aquí es donde se cruza lo que hablábamos antes, ajedrez y filosofía. Eso es. ¿Podríamos incluso, maestro, establecer un paralelismo en el desarrollo de ambas disciplinas? O a lo mejor eso ya es mucho pedir y me estoy viniendo muy arriba. A ver, vamos a intentarlo, ¿vale? Yo creo que sí, no vamos a venir arriba porque de eso se trata, pero mira, vale. Yo le diría que la historia del ajedrez y las distintas corrientes o vanguardias filosóficas podrían tener su punto de paralelismo, como dice, ¿no? Fíjese que el ajedrez ilustrado, por ejemplo, es racional, dialogante, basado en reglas universales, y yo diría que es como la filosofía de Mendelssohn, ¿no? No hay un dogma, hay razón compartida. Bueno, y también había sacrificios románticos, ¿no? Sí, claro, eso es verdad, pero digamos que esto está un puntito antes, es decir, estamos hablando como, a ver, de ajedrez clásico un pelín antes del romanticismo, ¿vale? Donde pensar antes de atacar, argumentar, convencer, como lo que estaban haciendo en el cuadro. Qué bonito pensar, argumentar, convencer. Ay, de hecho, maestro, leo que en 1767 Mendelssohn escribe su obra Fadón, donde, inspirado en Platón, defiende la inmortalidad del alma a través de la razón. Poca cosa, ¿eh? Oh, sí, poca cosa. Ese sí que se vino arriba, ¿eh? Bueno, pues un diálogo, escribió él un diálogo en esta obra sobre la inmortalidad del alma, filosofía en forma de conversación, insistimos en esta idea. Y yo diría, Roberto, que aquí es donde meto yo la cuña y la relación, como una partida bien jugada, pregunta, respuesta y réplica. O lo que es lo mismo, el tablero como un ensayo filosófico. Sigamos con la historia que me está gustando, ¿eh? Me está gustando mucho cómo está cerrando usted las ideas, ¿eh? Me está atendiendo mucho hoy, ¿eh? Sí, muy bien. Bueno, gracias. Le debo decir que esta historia no termina con esta anécdota de Moses, ¿eh? Porque el ajedrez, como la filosofía, en cierto modo también se hereda, ¿no? Y aquí entra su nieto, el músico Félix Mendelssohn. Oh, y estábamos esperándolo. Venga, Mendelssohn, vamos, por favor, te lo pido.
Qué maravilla, ¿eh? Yo escucho a Mendelssohn y me dan unas ganas de ir a misa. A mí se me caen los calcetines. Sí. No, en serio, que me gusta mucho a mí Mendelssohn. El Mendelssohn compositor. Nieto, ¿a usted le gusta el nieto? El nieto. Sí. Bueno, el nieto del abuelo, porque luego habría otro Mendelssohn. Sí, en medio, que no he tenido a bien buscarlo, pero sí. Bueno, y después del nieto habría otro. Bueno, da igual, vamos. Sí. Época del ajedrez romántico, ¿no? Sí, ahora ya sí, ¿no? Entonces, bueno, pues tengo que decir, titular sería que Felix Mendelssohn, el compositor, el músico, también fue un jugador apasionado en esto del ajedrez e incluso tuvo un maestro. De esto, del maestro de ajedrez, se conserva incluso una carta del propio Mendelssohn agradecido, muy agradecido por ello, ¿no? Eso es, firmada en Leipzig, el 1 de enero de 1840. Y sí, ahí el propio Félix pues le manda una carta a un amigo, el doctor Frank, y bueno, le agradecía que le hubiera puesto en contacto con un maestro que en aquella época no era tan común, es decir, tener un maestro de ajedrez era una cosa como de la élite, ¿eh? Aquí tenemos la carta firmada el 1 de enero de 1840 en la ciudad alemana de Leipzig. Eso es. Que le he dicho que hay muy buena universidad en Leipzig. Sí. Siempre se lo digo, ¿no? Sí, Usted se ríe, pero vamos. Bueno, pues fíjese que sabemos también que jugaba mucho Felix Mendelssohn con este doctor, se llamaba Hermann Frank. Y este Hermann Frank era un poco como que peorcillo, estábamos con el y ya, y perdía, ¿no? Pero no quería admitirlo, es lo que me pasa un poco con usted a veces, ¿vale? Que sí, que sé que no llego, pero no lo admito, ¿no? Sí. Pero sabemos que Mendelssohn, que era siempre un tipo educado, elegante, inventó una frase que le repetía una y otra vez al doctor. Después de cada victoria le decía: jugamos igual de bien, igual, ¿sí? No se preocupe, solo que yo juego un poco mejor. Ay. ¡Qué rabia! Esa frase la podría haber dicho usted, en algún momento. Sí. Sí. Me gustaría. Bueno, la frase está bien, hay talento, hay sentido del humor. También sabemos que el pianista Robert Schumann describió a Felix Mendelssohn, y abro comillas, como alguien de profundidad creciente, cada vez más sabio. Cierro comillas, qué bonito, ¿eh? Se parece mucho a las declaraciones suyas que suele hacer sobre mí. Sí, totalmente. Así, muy en esa línea. Sí, es cierto, ¿no? Bueno, pues Robert Schumann, como dice, y Felix Mendelssohn fueron grandes amigos, como estamos imaginando, y colegas que compartieron su pasión por la música y por el ajedrez. Y por cierto, sabemos que Schumann incluso enseñó a jugar al ajedrez a otro grande, a Johannes Brahms, ¿vale? Que aquí todos se compartían el conocimiento y el ajedrez de por medio, pero eso ya, Roberto, es otra historia. En fin, todo eso está muy bien, maestro, pero tengo aquí en rojo que Mendelssohn también dijo del ajedrez aquello de demasiado juego para ser ciencia y demasiada ciencia para ser juego, que es una frase maravillosa. La pregunta ¿es cierto esto de demasiado juego para ser ciencia y demasiada ciencia para ser juego? Porque si es así, si es de él, no sé si se me cae o se me viene o al cielo con ella. Se te cae el personaje y el mito, ¿no? Bueno, a ver, le digo, la frase flota entre el abuelo y el nieto, es decir, hay quien se la atribuye a Moses, este que veíamos en el cuadro, hay otros que se lo atribuyen al propio Félix, pero también al filósofo Leibniz, es decir, que no se sabe muy bien, y luego ya sabemos que lo retomó dándole un giro en nuestro Miguel de Unamuno, ¿no? Pero a mí me parece, Roberto, que está bien, que no achica la pasión de quien verdaderamente lo dijera, si es uno u otro, me da igual, ¿no? Y yo creo que está bien porque el ajedrez como disciplina filosófica debería incomodar, hacernos pensar desde un sentido crítico, ¿no? ¡Qué maravilla! Entonces, maestro, en esta historia que estamos dibujando entre el juego, ciencia y la filosofía, ¿cómo presentaríamos la era romántica del ajedrez? A ver, aquí me pongo ya elevadísimo, ¿vale? Pero el ajedrez encajaría muy bien, digamos, con el ajedrez romántico, hablo, con el idealismo filosófico, ¿vale? Sí. Con la idea de que lo importante no es tanto la materia como la idea que la gobierna. Como en Platón, ¿no? Claro, otra vez. Sí, totalmente, eso es. O como más tarde en Hegel, si el concepto es correcto, la realidad debería obedecer, ¿no? Por eso muy a menudo no ocurre, al menos en el tablero. Claro, uno tiene una idea en la cabeza, ¿verdad? Claro. Y luego no ocurre la que ya. Y en la vida. Eso es verdad. O cuando el ataque falla, ¿no? Pero claro, siempre decimos que la culpa no es del sacrificio, sino del jugador, ¿no? Así que bueno, igual que en el idealismo, intento explicar que si el mundo no encaja, Roberto, es que no lo hemos pensado bien.
Tiene sentido. Aunque todo esto cambia y llega un momento en que alguien dice, basta ya de juegos, de fuegos artificiales y de juegos artificiales. Basta ya de tanta tontería, ¿no? Basta ya de tanto idealismo. Sí, totalmente. Y en la historia del ajedrez, ese sería Wilhelm Steins, primer campeón del ajedrez que conozcamos, ¿no? Oficialmente fue el primero, y él daría un golpe en el tablero, con él nace la escuela clásica, y aquí el paralelismo filosófico ya es clarísimo. Claro. Ahora entramos en el positivismo, en el racionalismo moderno. Claro. Ya no vale la intuición, Roberto, ahora valen las leyes. Mucha tontería, lo que hay aquí, ¿eh? Principios, reglas, método, Azuaga. Tal cual, ¿no? Ya las pequeñas ventajas son importantes, se acumulan, la defensa es una virtud, ¿verdad? El ajedrez deja de ser una epopeya, un ideal, se convierte en una ciencia, y como la filosofía que quiere parecerse cada vez más a la física o a la matemática. Me está gustando esto, maestro. Ya tenemos la filosofía y el ajedrez como disciplina, pero toda ciencia acaba siendo siempre cuestionada. Eso es por su propia naturaleza. Total. Y en el ajedrez, de repente llegaron los hipermodernos, ¿no? Ninzovich, Reti, ¿no? Y eran jugadores que decían, oye, y si el centro no hay por qué ocuparlo directamente y solo basta con controlarlo desde fuera, ¿no? Es una enmienda a la totalidad, ¿vale? Qué bueno. Esto me recuerda a Nietzsche, levantando la mano en mitad de la clase y diciendo, perdón, ¿por qué damos esto por hecho? Total. ¿Por qué? ¿Por qué? Es exactamente eso, ¿no? Esa imagen ahí de cuestionarlo. Todos los hipermodernos lo hicieron. Son la filosofía de la sospecha, digamos, aplicada al ajedrez. Como Freud, como Marx, como Nietzsche, miran debajo del tablero, miran debajo de la superficie, y lo importante ahora no es lo visible, sino las tensiones ocultas, las estructuras de peón. Qué bueno. Y esto finalmente supongo que nos lleva a la siguiente pantalla, siguiente etapa, que sería el ajedrez soviético. Claro, pero ahí ya entramos en palabras mayores capitales, ¿no? Es decir, aquí ya podríamos decir, oye, que me perdonen todos los filósofos oyentes, ¿vale? Pero estamos jugando con esta relación. Que no nos perdonen. O que no nos perdonen, pero aquí podríamos decir que entra en juego la dialéctica. Botvinnik y la escuela soviética entienden el ajedrez como un proceso histórico, ¿no? Que simplificándolo mucho, Roberto, desembocaría en los tiempos actuales de sofisticación artificial, con la irrupción de la IA, etcétera, etcétera. Bueno, pero esto de la IA, Azuaga, esto ya daría para un capítulo aparte. Totalmente, ¿no? Sí. En fin, maestro. O dos. Saco la conclusión de que el ajedrez y la filosofía, algo así, son como que se hace la misma pregunta, sí, ¿no? Pero desde distintos lugares, ¿no? Que sería, la pregunta digo, ¿qué es pensar bien, ¿no? Muy bien, sí, totalmente. Solo que en un caso se responde con palabras, en el caso de la filosofía, y en el otro, en el caso del ajedrez, se responde con jugadas, ¿no? Totalmente. Bueno, pues suscribo ahí, Roberto, fíjese, que suscribo, y además le diría, ¿no? Que el ajedrez no enseña qué pensar, sino cómo pensar, que es lo que hace la filosofía, ¿no? Muy bien. Y fíjese que en esta subida que hemos tenido aquí intelectual, o yo que sé lo que hemos hecho, ¿no? Hemos intentado ahí un proceso histórico, sí, que me parece que tiene cierto sentido, ¿vale? Pero que me hizo recordar una sección que tuvimos en el Rincón del Ajedrez, maravillosa, hermosísima, de la mano del filósofo Nicola Lococo. Maravillosa. ¿Qué recuerdos? Qué recuerdos, ¿verdad? Sí. A mí me encantaba aquello. Claro, pues he traído dos cápsulas. Mira que hemos empezado con dos políticas, ¿no? Dos cápsulitas políticas. Y ahora hemos rescatado dos cápsulas de Nicola Lococo, entrañable y súper didáctico, ¿no? Es decir, para hablar de filosofía y ajedrez, es mejor que cerremos los ojos y escuchemos lo que decía el Nicola Lococo al respecto. Venga, cerramos los ojos. Los que vais conduciendo no, ¿eh? Escaqué 65 con Nicola Lococo. La mayéutica socrática y la partida de ajedrez. Sócrates, uno de los padres de la filosofía, era hijo de una comadrona. Por ello, entendió siempre su labor en la búsqueda de la verdad como mayéutica, que en griego es la técnica con la que se traen niños al mundo. El método socrático consiste en realizar exhaustivos interrogatorios a sus interlocutores. Pretende hacer aflorar el conocimiento que anida dentro de nosotros, y como sucede en los nacimientos, no sin esfuerzo y dolor. En la medida en que contemplamos una partida de ajedrez como un diálogo donde blancas y negras se alternan en cuestionar la posición contraria,
podríamos entender como mayéutica el transcurrir de sus movimientos. Conviene no olvidar que la otra parte posee en su interior un conocimiento que no debemos excitar demasiado, de modo que, en ocasiones, tu mejor jugada no es tu mejor jugada, si con ella se fuerza al oponente a encontrar el único movimiento con que se defiende y te gana. Y es entonces cuando descubrimos una de las grandes verdades atrapadas en el mismo juego, a saber, que se necesita del rival para poder jugar. Ya solamente esa última frase, sí, a mí ya me explota la cabeza. Sí, era lo bueno que tenía esta sección Escaque 65. Y aquí veo yo conocimiento y sapiencia, ¿no? En lo que hemos hecho antes. Aquí de verdad que yo lo escucho y digo, qué bien contado todo, ¿no? A mí me da igual, si el ejercicio este de, perdón, entre comillas, paja mental que nos hemos hecho, vale una frase como la de Nicola, pues me vale. Bueno, vamos a poner el cierre, ¿vale? Segunda cápsula de Nicola Lococo. Si el ajedrez enseñara a pensar, la mayoría de los ajedrecistas serían filósofos. Y si la filosofía enseñara a razonar correctamente, la mayoría de los filósofos serían buenos ajedrecistas. Como quiera que no sucede ni lo uno ni lo otro, así nos explicamos el poco caso que mutuamente se hacen universos aparentemente afines, por cuanto siendo como son ambas disciplinas marcadamente cerebrales, racionales, reflexivas, ilustradas, silenciosas, minoritarias y aún reposadas, choca sobremanera la paupérrima representación de la tropa filosófica en el ajedrez, y no digamos de la panda ajedrecista en la filosofía. Observación esta mía que también cabe disculpar por el carácter celoso y absorbente que dichas materias, cual amantes enfrentadas, demandan de las distraídas mentes por ellas atraídas. Sin embargo, en honor a la verdad, hemos de reconocer que, aun pocos, los ejemplos son de categoría, como lo prueban Benjamin Franklin, David Hume o Jean-Jacques Rousseau, autores consagrados del pensamiento muy aficionados al tablero, o el insigne Emanuel Lasker, quien además de ser el más longevo campeón mundial de ajedrez, fue un destacado filósofo. Bueno, dos cuestiones. Una, no recordaba la voz de esta cápsula. Bien. Muy bien. Muy bien. Muy buena voz. Muy buena. Y dos, creo que sí, que estaba bien tirado lo de filosofía y ajedrez, o ajedrez y filosofía, para llamar al capítulo de hoy. Sí, lo vamos a dejar así entonces, ¿no? ¿A que sí? Yo creo que también. Muy bien. Vale. ¿Ya? Ya. Vale. Tras este cuentos, jaques y leyendas filosófico, toca charla, toca conversatorio, Azuaga. Sí, señor. Y ya le dije, ¿no? Vamos a tener hoy literatura y ajedrez, partidas clásicas del siglo XIX y del XX. Y vamos a hablar para ello con Álvaro Bermejo del Barrio, que es gran aficionado, amante del ajedrez, autor de 2 libros, abro comillas, las mejores partidas del siglo XIX y, vuelvo a abrirlas, las mejores partidas del siglo XX. Esperemos que haya una tercera parte. Bueno, sí. Se lo vamos a preguntar. Venga. Álvaro, ¿qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Buenas. Bienvenido a Hackeados. Buenas tardes, muchas gracias, encantado de poder participar en el programa. Bienvenido, Álvaro. Entiendo que no va a dar tiempo biológicamente a completar el siglo XXI, pero podríamos estar en ello, ¿no, Álvaro? Podríamos estar en ello, si no lo dejaré a mis hijos para que se me ocupen de ello. No sabemos si es una herencia o un marrón, ¿eh? Es un poco marrón, pero bueno, se lo dejo ahí como trabajo para dentro de 75 años. Bueno, pero la pasión por el ajedrez, ¿la estás inoculando ya o no? Bueno, yo la pasión la llevo dentro y yo creo que eso los hijos lo notan, también saben jugar al ajedrez y tienen ahí el gusanillo también por medio y bueno, les gusta.
Sí, yo estoy aquí leyendo los agradecimientos de las mejores partidas del siglo XIX. Vamos a empezar por el cronológico, ¿vale? Para que los oyentes hackeados y hackeadas se sitúen. Son un repaso estos dos libros de 2 siglos de ajedrez a través de sus mejores partidas, que son 50 partidas elegidas, seleccionadas muy bien, por cierto, Álvaro, en cada libro. Y estoy con los agradecimientos del siglo XIX, ¿no? Entonces, bueno, agradeces a tus padres, Concha y Jesús, y a Lucía y a Pablo, que junto a Yolanda dices, para que así, si así lo quieren, algún día consulten este libro en el futuro. Cuéntanos, estos Lucía, Pablo y Yolanda, si es que son precisamente tus hijos. Y Yolanda mi mujer. Y Yolanda tu mujer, ¿no? Vale. Bueno, pues gracias por la paciencia con mi tiempo. Estoy leyendo textual, invertido en este libro y en mi afición al ajedrez. Oye, ¿cómo te viene la idea, cuál es la génesis de esto de hacer algo con el siglo XIX? Un ajedrez tan romántico, tan atrás en el tiempo, pero tan bonito, ¿no? Es decir, ¿cómo se te ocurre? Sí, bueno, el primer libro, en realidad es el del 20. El primer libro que escribí fue el del 20, hace ya más de 20 años. Y ahí lo dejé en un cajón. Hubo correcciones, hubo mejoras y se incluyeron otras partidas, y el libro en cuestión, el libro original era el del 20, pero luego, bueno, pues no sé, me entró el gusanillo, yo creo que a raíz de la pandemia. Ya tenía también recopiladas partidas del siglo XIX y dije, bueno, ¿por qué no hago otro libro del XIX, de las mejores partidas del siglo XIX? Y fue ahí cuando decidí escribirlo. Y en principio, bueno, no tenían mucha pretensión, se hubieran quedado en un cajón. O sea, yo creo que lo de la dedicatoria de por si algún día desean consultarlo, es que era algo así. Era para tener un cajón y tenerlo por casa, y si algún día querían leerlo, tuvieran esa oportunidad. ¿Y cómo se produce ese salto de un proyecto que nace para, en fin, tiene un formato casi doméstico, a convertirse en una obra pública? Pues, bueno, a través de amigos, en este caso, bueno, pues de hace muchos años, como Torrego, Jaime Juto, Jaime César, bueno, amigos de siempre. Después este libro estos libros llegan a manos también de Antonio Gude, en definitiva, hay otras personas que me animan a presentar estos libros e intentar publicarlos. Y bueno, pues ese fue el origen. Al final lo presenté, lo publiqué y bueno, lo publicó la editorial Solís, a los cuales estoy muy agradecido, y bueno, pues al final han visto la luz estos libros y se han hecho públicos, sí. Ahora que hablas, Álvaro, del amigo Torrego, de José Luis Torrego, ¿no? Que ha sacado ahora recientemente un libro sobre Marshall, y bueno, es muy conocido también por esta casa y por los oyentes. Ya sabéis, 3 peones en séptima, una obra mayúscula preciosa, y ahora el nuevo de Marshall, ¿no? Él te hace el prólogo del libro del siglo XX, ¿no? Y él dice aquí... Del 19. Del 19, ¿no? Eso es. Y él sabe mucho de ajedrez del siglo XIX. Totalmente, es uno de los expertos que tenemos aquí, por suerte, ¿no? Y que nos habla y muy bien de toda aquella época del romanticismo, de la Francia, ¿no? De ese café de la Regence, ¿verdad? Bueno, y él dice a Torrego, ¿no? En el 19, exacto, dice: la viña es buena y el enólogo Bermejo ha estado a la altura. Resultado: una carta de vinos que da igual por qué página se abra, ofrece una copa de tentador bouquet. Oye, ¿por qué página abrimos? ¿Por qué página abrimos en la del siglo XIX? Si tuviéramos que abrir una, ¿con qué partida de esas 50 te quedas? Yo me quedaría... Mira, hay una partida que no es tan conocida. Pues bueno, podríamos abrir, pues mira, la de Mosfú de la Ópera, la Inmortal de Andersen, sí. Pero hay una partida que no es tan conocida como la Steel Rose, que es una partida de 1884. Entonces la partida 29-30, esa partida me parece fascinante. Es una partida que recoge todo el resumen del siglo XIX. Hay combinaciones, hay lucha, hay no sé, es un muy buen resumen de todo el ajedrez del siglo XIX. Hay cálculo por medio, hay valentía. No sé, es una partida, a mí me parece una partida extraordinaria, y quizás
bueno, pues sería la partida por la que abriría el libro. Vale, estamos hablando de la partida 30, Steele contra Ross, una apertura vienesa jugada en Calcuta, 1884. Que cae en manos de Steinitz, porque Steinitz era el amigo de Steele, y bueno, pues Steele la reproduce. La reproduce en la revista, en la International Magazine. Uh-huh. Oye, ¿hay mucha diferencia entre esas grandes partidas del 19 y del 20? Igual que hay mucha diferencia entre el fútbol de los 80 y el fútbol de esta época. Sí, hay diferencia. Todo se sofistica más. Eso, pues, como cualquier deporte, cualquier disciplina, todo se va haciendo más, se profesionaliza. Hay diferencias. Entonces, todo lo aprendido anteriormente, bueno, lo que se dice siempre, ¿no? Se pone en práctica posteriormente, ¿no? A lo largo de la historia. Ya. Entonces, sí, hay más conocimiento y lógicamente hay más nivel según va transcurriendo el tiempo. ¿Y a ti qué ajedrez te gusta más? Así, ese romántico o el sofisticado del siglo XX. Bueno, pues buena pregunta. A mí personalmente me gusta más el del 19 porque creo que es más inteligible. Yo creo que la gente tiene más facilidad de entender lo que pasaba en las partidas del siglo XIX, con muchas combinaciones por medio y demás, que en las partidas del siglo XX. Porque en el siglo XX, bueno, ya se sofistica con una estrategia, con el cálculo, también con la teoría de aperturas, y muchas veces, bueno, pues se preguntan, ¿por qué ha jugado esto aquí, no? ¿Por qué ha jugado este plan? ¿Por qué ha jugado esta variante en vez de esta otra? ¿O por qué ha elegido esta jugada en vez de esta otra, no? Uh-huh. Me gusta esa faceta a nivel de aficionado, que luego a nivel, digamos, deportivo, competitivo, me gusta mucho la etapa de la segunda mitad del siglo XX. La etapa de Fischer contra los soviéticos, Fischer-Spassky, la etapa de Karpov-Kasparov, que yo creo que, bueno, pues eso lo llevaron al límite la rivalidad y la capacidad ajedrecística, digamos, que había en aquel momento. Uh-huh. Era, pues sí, como, no sé, como Messi Cristiano, o como un Nadal Djokovic llevado al ajedrez, ¿no? Y yo creo que considero en el tiempo dos de los mejores jugadores de todos los tiempos, y fue una lucha de titanes tremenda. Entonces esa etapa me llama mucho la atención, la etapa Kasparov-Karpov. Qué bueno. A mí también, Álvaro, o sea, ahí coincidimos. Hemos hecho una reseñita, una pincelada del prólogo de Torrego en el del siglo XIX. Estoy leyendo ahora el del siglo XX, con prólogo de Eladio Mejuto, que habla en primera persona y lo dice muy bonito él, ¿no? Eladio recuerda cuando te conoció, y bueno, a principios de los años 90 cuenta cuando, bueno, pues echó a andar en el barrio madrileño de Carabanchel, un gran club de ajedrez, ¿no? El Alfil Dama, y habla de que en aquel momento tú tenías unos 17 años, él te llevaba unos 20, ¿no? Él bastante de otra generación, y que se encontró un joven, habla de ti, que literalmente adoraba el ajedrez, que empezó a practicarlo a los 6 años y que ya disfrutaba de las partidas comentadas en El País por Lincoln Maiztegui y por supuesto por Leoncho, ¿no? Y que a pesar de tu juventud, cuenta Eladio, pues indagabas ya por aquel entonces con tus 17 añitos por esos acontecimientos históricos, leyendo, estudiando, ¿no? Es decir, por lo que vemos, según nos cuenta Eladio, lo tuyo es una pasión que va más allá del tablero, de la competición, pero me gustaría preguntarte precisamente por esto último, por cómo compites, si es que lo haces, o si te dedicas a la exploración antropológica del ajedrez. Sí que compito, juego en la Liga Madrileña, en la regular, y llevo haciéndolo, pues, algún año he dejado de jugar, pero vamos, llevo haciendo los últimos 30 años. Y me gusta jugar al ajedrez, pero también me gusta otras facetas del ajedrez, y según voy cumpliendo años, voy perdiendo fuerza a nivel competitivo y ganando fuerza en otras facetas. Ahí también coincidimos. Está claro. Pero yo creo que el ajedrez tiene también muchas facetas. Hay gente que le gusta, pues, por ejemplo, fotografiar, hay gente que le gusta escribir, gente que le gusta a lo mejor arbitrar, otros organizar torneos. Y bueno, no solo todo es jugar al ajedrez, ¿no? Aunque en el fondo es el hilo conductor, ¿no? que une todas estas facetas.
¿Y cómo llegas al ajedrez? ¿Tienes la fotografía de aquella primera partida, de aquel momento en el que te enganchaste al juego? Bueno, me enseñó mi padre, tantos, ¿no? En casa había un tablero y mi padre, bueno, pues jugaba al ajedrez a nivel aficionado y yo jugaba en un tablero y jugaba contra él, jugaba contra mi hermano. ¿Cómo me engancha? Pues lo decía Eladio en el prólogo. Eladio, bueno, pues pasa por ser una de las personas que más sabe de ajedrez de todas las que conozco, ¿no? Sabe muchísimo de ajedrez. Y bueno, comentaba sobre estos Cooperman o Lincoln Masteri o Leoncho. Yo esperaba ese periódico, pero bueno, yo veía del periódico los deportes y veía la columna de ajedrez. Entonces, yo con esa columna de los domingos, pues os iba a decir, crecí. Y bueno, pues, la forma de enfocar las partidas, los personajes que salían en esas partidas, y todo eso yo creo que es el bagaje que después se iba acumulando y que yo creo que en buena parte hay éxito de todo aquello en estos libros. Qué bien, ¿no? Lo de no nos damos cuenta de cuando uno abre el periódico, ¿no? Eso que ahora ya no hacemos casi porque scrolleamos, ¿verdad? Pero ¿cuántos nos hemos visto ahí también? Como yo me acuerdo de un viaje familiar en Mallorca, ¿no? Que cada ratito de café, mientras mi hija dormía y hacíamos otras cuestiones, yo iba a por el periódico, como cuenta Álvaro, para ver la columna de Leoncho, ¿no? Hemos estado antes seleccionando, nos has dicho, la partida número 30 del siglo XIX. Vamos a hacer lo mismo con la del siglo XX, es decir, del libro de las mejores partidas del siglo XX, ¿con cuál nos quedamos? Mira, yo aquí voy a seleccionar dos. Venga. ¿Vale? Bueno, voy a ir en orden cronológico, ¿vale? Una que es la que, bueno, pues me hizo, no sé, engancharme al ajedrez, diría yo. Bueno, es una de las partidas que, yo diría la partida que me hizo enganchar al ajedrez, que es Kasparov-Korchnoi, sí, del 74. La vi en un libro, bueno, pues un libro por ahí, yo creo que era la biblioteca del colegio, y bueno, pues vi qué fácil era el ajedrez viendo esa partida. Digo, qué fácil es atacar un enroque, qué fácil es ganar una partida de ajedrez. Y entonces esa partida, bueno, pues yo es la que guardo con más cariño de todas, ¿no? Bueno, pues una partida de todas las de es la que guardo con más cariño. Pero siendo objetivos, la mejor partida del siglo XX fue, bueno, siendo objetivos, en mi opinión, más bien, se jugó hacia el final, y es la partida 49, la Kasparov-Topalov del 99. Partidaza. Sí. Oye, un antes del café, a no ser que Azuaga diga lo contrario, ¿y del siglo XXI? Porque supongo que ya por defecto profesional estarás viendo en estos 26 años que llevamos de siglo XXI, ya estarás viendo cositas. Estoy viendo cositas también, claro. ¿Y tienes alguna que nos puedas recomendar para ir echando el ojo? Destacaría dos. Hay una de Wimbledon, del año 16 me parece, con el campeonato por equipos de China contra Bai, que juega con negras, y esa me parece posiblemente, a lo mejor exagero un poco porque hay muchas partidas del siglo XXI y más con internet por medio, pero... exagera Álvaro, no pasa nada, estamos exagerados. Pero yo creo que es la mejor partida que se ha jugado hasta ahora en el siglo XXI. Bien. Ole, ya tenemos un titular. Bien, vale. Y yo pondría otra también, ¿vale? Unas tablas que hicieron Anani Topalov en 2005 en Sofía, yo también, que Karanik dijo, esto es ajedrez del siglo XXIII. Ole, qué frase, qué bueno. Total. Sí, yo pondría esas dos partidas. Hemos puesto la lupa, Álvaro, en los dos libros, porque lo íbamos a decir después, pero ahora que te tenemos, vamos a regalarle un ejemplar de cada uno de ellos a los hackeados. Luego vamos a explicar con qué, ¿vale? Y cómo hacerlo y quién se lo puede llevar, que es participando en nuestras redes, pero por gentileza del propio Álvaro, de la editorial Solís, pues le vamos a hacer llegar, y si tienes a bien firmarlo, casi que, sí, claro que ya sí, haces de rey mago. Pero ya saben, os han dado... Exacto. Os han dado no solo los libros, sino también la partidita a la que tenéis que ir. Muy bien. Vamos a la cafetería. Creo que esto, Álvaro, ya te lo sabes. Tenemos una cafetería buenísima,
Hay de todo. Hay de todo. ¿Has jugado mucho a ajedrez en cafeterías, en bares? No he jugado mucho en bares, no. Estás a tiempo, ¿eh? Estás a tiempo, Álvaro. Nunca es tarde. Oye, ¿qué te voy pidiendo, Álvaro? Pues no sé, yo creo que un descafeinado a estas horas. Yo creo que un descafeinado con leche. Vale, descafeinado. Venga, sí, yo ya sabes que últimamente pido mi cervecita. ¿Un copazo? Copazo no. Yo no bebo copas. ¿Un coñac? Yo bebo cervecita. Una cervecita. Vale. Así, cortita. Pues venga, ¿vale? voy a por ello y le explica lo del cuestionario. Bueno, lo sabes bien porque nos oyes desde hace tiempo, Álvaro, pero ya sabes que hemos venido en el 26, que hemos abucheado hasta el campeón de España. Así que, en fin, venimos... A veces público tan exigente que últimamente está muy riguroso. Venimos fuerte. ¿Qué tal? Cuestionario Blitz y ya saben, ¿no? O sea, preguntas muy cortas, pero las respuestas tienen que ser aún más. La inteligencia artificial del aplausómetro y abucheómetro está muy bien ahí calibrada. Y si dudas, haces así como... Mira, el sonido este de... se penaliza mucho. Sí, últimamente sí. Sí, últimamente. Digo por darte una pista, ¿vale? Y poco más. Es decir, sintonía y a jugar. Vale. Venga, a hacer yo. Pues venga, ¿estás preparado? Preparado. Perfecto. Azuaga, ¿qué tal? ¿Preparado? Yo no sé si estoy preparado, ¿eh? Es que no me llega mi cañita. Usted, ahora. Pues señoras y señores, niños y niñas, hackeados todos, bienvenidos a nuestro cuestionario Blitz, el modo más cretino, torpe e insensato de maleducado también. Ganar enemigos. Hoy en la silla de tortura radiofónica, señoras y señores, lo dicho, Álvaro Bermejo. Bueno, la primera, ¿blancas o negras? Blancas. ¿Alfiles o caballos? Caballos. Apertura fetiche. Española. Venga, ¿a quién has echado en falta en uno de tus dos libros? Es decir, ¿a quién una vez publicado has dicho, tenía que haber metido una más de... Kasparov. ¿Y a quién te gustaría parecerte sobre el tablero? ¿Quién es tu inspiración? Karpov. ¿Qué es lo que más odias de este juego ciencia llamado ajedrez? La importancia que se le da hoy en día al blitz y al bala. ¿Y lo que más te gusta? El ajedrez que es un juego perfecto. Vale. Oye, dime 3 rasgos tuyos muy personales que ni siquiera la gente que te conozca sepa bien y que te defina fuera del tablero. Soy cercano, hablo con empatía y creo que con determinación. Esta me gusta porque conocemos mejor a nuestros invitados. ¿Qué te hace reír fuera del ajedrez, fuera del tablero, en la vida? Bueno, reírme con los amigos, de cosas absurdas, de las bromas, bueno, el día a día. Vale. Oye, el grupito de WhatsApp, que estamos preguntando ahora por eso últimamente, uno que no pare, que sea el loco divertido, entretenido, ¿cómo se llama? Pléyades de Carabanchel. Pléyades de Carabanchel, buen nombre. Si tuvieras que quitar una sola regla al ajedrez, ¿cuál le quitarías? El enroque. Vale, oye, ¿qué música te acompaña últimamente? Que no sé si vas por rachas como yo o como Roberto, pero últimamente. Últimamente Rosalía. Vale. ¿Tienes alguna manía o algún ritual antes de jugar o durante las partidas? Respirar hondo, beber mucha agua. Vale, pues no está mal. Oye, ¿el lugar más apetecible, tranquilo, ideal para jugar una partida de ajedrez, cuál sería? Un club tranquilo y sin ruido. Vale, y vamos con la última. Tienes que completar la siguiente frase. La literatura y el ajedrez, puntos suspensivos. La literatura y el ajedrez son primos hermanos. Bien. Oye, bien. No quiero opinar antes porque si no se rompe la magia, pero... En fin. Que no debemos opinar, porque aquí el que opina es el abucheómetro, porque le decimos siempre aplauso. No, Álvaro, es que le decimos siempre aplausómetro, pero últimamente es más abucheómetro. Pero yo lo veo todo muy verde, ¿eh? Preparado para los abucheos y tengo que salir corriendo, salgo corriendo. ¡No! ¡Vamos! Sí, aplauso total. Sí. De los mejores blitz de la última época, Álvaro. Bueno, es el mejor del 26 seguro. Eso sí. Cuando hagamos el libro de los mejores blitz del siglo XIX, XX y XXI, tú estarás ahí, seguro. Seguro. Álvaro, gracias por estar con nosotros y aquí nos tienes, ¿eh? Somos casa cuando quieras.
muchísimas gracias y un abrazo a vosotros y a todo el público de Hackeados. Pues fuerte abrazo, Álvaro, y muchas gracias por esta colección magnífica. Te lo he dicho en privado, ahora lo hago en público. Vaya selección gourmet que te acabas de meter en estos dos libros, siglo XIX y XX. Es una joyita, y va a estar a disposición de los oyentes de Hackeados. Así que un abrazo fuerte. Un fuerte abrazo. Seguimos. Después de la conversación, los saluditos, esto se llama Torre en Séptima. Y ya sabéis que tenemos, pues distintas maneras de que nos pongamos en contacto. E intentamos contestar, a mensajes que nos van llegando. ¿Tiene alguno por ahí? Sí, tengo varios, ¿no? Mira, tengo aquí uno de Marcos7214 que decía: gracias por la entrevista. Se refería a la de David Antón, el niño, campeón de España abucheado. Luego tenemos también otro de... Un momento, paréntesis. Ahí sí que nos vinimos arriba, Bueno, vale. Son las reglas. Paréntesis. ¿No? Bueno, tenemos a Otherwise7816 que nos escribía: qué buen podcast, interesante política y ajedrez, y la entrevista, me suscribo. Pues muy bien. Vale, Xavier Senda dice: feliz año, y yo y tantos feliz de volveros a escuchar. Y dice: he leído esta historia y os sugiero una entrevista a Enrique Mekin. Hombre, claro, Mekin. Dice: era uno de los 5 mejores jugadores del mundo en la década de los 70, toda una promesa, pero sus sueños se vieron truncados por una extraña enfermedad que le dejó cerca de la muerte, la miastenia. Mekin buscó su salvación en la fe y se hizo sacerdote católico. Sí. Su enfermedad empeoró a finales de los 70, pero 10 años después se recuperó por completo y volvió al ruedo de los torneos. Eso sí, sin llegar a alcanzar su nivel anterior. Nos lo propone como historia. Sí, Mekin es todo un personaje. Yo lo veo activo, lo vi hace ya un tiempo en redes. No le digo que no, es decir, vamos a intentarlo, ¿vale? Mira, tengo aquí a Pedro J. Barras, que sabe que es buen oyente, fiel seguidor de este podcast, y nos decía: ya estamos de vuelta, pero ya os vale abuchear al campeón de España. Es verdad, Pedro, cierto. Un saludo a la gente de Naranco Ajedrez, que nos siguen mucho. Un saludo a la gente de Madrid Chess Meet Up, creo que lo he dicho bien. Sí. Y un saludo a Diego López, que dice: ya era hora de que volviésemos. Bueno, pues ya estamos aquí, que hemos vuelto. Totalmente. Tengo aquí a Ricardo Rashiris, que también nos escribe mucho, y eso que se lo agradecemos. Le deseo suerte a Kasparov en la peligrosa partida que está jugando en este momento. ¿Se acuerda que había una orden de arresto internacional? Sí, lo comentamos. Eso es. Bueno, y nos pone Ricardo: otro excelente programa, seguida Sid, y termino con Daiman Mendoza, que decía: excelente programa de 10. Y dama más peón, esperando otro Hackeados en el 26. Vale, pero no termino usted, termino yo, porque tengo aquí a Fernando Artisano, que se limita a decir: hermoso programa. Oh, qué bonito. Qué bonito, ¿eh? Qué bonito. Y ahora la miscelánea de noticias. Esto es el diario de Tartakower. Primera noticia que dice así: Carlsen campeón rápidas y blitz. Sí, bueno, voy a dar flash, ¿vale? Van a ser cuatro flashes. El primero no puede ser otro que Carlsen, ¿no? Que de repente, cuando parece que todo está perdido, cuando parece que esta vez no va a ganar el campeonato mundial blitz y de rápidas, el tipo resucita y, bueno, es el mejor de la historia sin duda, y de nuevo, pues cosechando y demostrando por qué lo es, ¿no? Con un juego excelso, y una vez más nos quitamos el sombrero. Muy bien por Carlsen. Vale, ha hecho el gesto de quitarse el sombrero, y digo, a lo mejor se está quitando la gorra de David Uclés. Sí, porque tenemos este lunes, ya vamos a tener un premiado en Ajedrez con Cabeza. El primer premio Ajedrez con Cabeza 2026, y va a ser, como no, este chico solo colecciona premios, ¿verdad? David Uclés, el escritor, por su relevancia, por el tratamiento del ajedrez en su obra literaria. Y es que hace mucha mención en su último libro, ¿no? En la novela de moda, ¿no? Que estamos leyendo todos, sí. Y ahí sale el ajedrez, y vamos a preguntarle si es que sabe jugar o no. David Uclés, que esta misma semana ha sido ganador del premio Nadal por La ciudad de las luces muertas. Eso es. Así que... Estoy enganchado ahora con La península de las casas vacías, que antes no me salía. Sí. Y ahí estoy subrayando a ver si me lo Yo tengo ganas de leerle, no he leído nada de él, pero todo el mundo me está hablando muy bien de él. Bueno, además un ubetense de Jaén que se fue a Barcelona a escribir este último libro. Vale. El lunes lo tendremos. Tercer flash. Venga. Roberto, Wesley Zhou y Gotham Chess en Madrid, ¿vale? Es decir, tenemos ahí un cartel de lujo todo lo que toca David Martínez Divis, y en este caso lo hace a través de chess.com, pues, siempre es garantía de éxito, y lo vamos a tener
como digo, ya mismo en Madrid. Y la verdad que no puedo dar mucha más información más que pedirles a los hackeados que la busquen a través del perfil de Divis, porque los días 15, 16, 17 y 18 de enero vamos a tener a Gotham Chess y vamos a tener a Wesley So. Muy bien. Mira, que muy bien, que lo ha clavado justo dentro de la sintonía. Claro, pero ahora con esta sin sintonía. Silencio, se dice. Sin sintonía me gusta más. ¿Sin sintonía? Sí, con esta sin sintonía, Roberto. ¿Qué teníamos que regalar? Es verdad, claro. El libro. Los libros. Los dos. Y otro. El del 19 y el del 20. Las mejores partidas del siglo XIX. De Álvaro Bermejo. Y las mejores partidas del siglo XX. Bueno, pues entonces es muy fácil. Atentos a nuestro Instagram y ahí os lo vamos a contar todo. Eso es. Ya está. Pues regalitos, muy bien. Mira, me encanta. Ahí, ¿cómo era? Sin sintonía. Sin sintonía. Y ahora los consejitos de un maestro. ¿Podíamos elegir a cualquiera? Posiblemente sí, pero nos quedamos con el maestro Luisón. Bienvenidos a la Biblioteca de Caixa, el lugar donde los libros de ajedrez son sagrados. Tenemos recomendación clásica del día, Yo juego para ganar, de Bent Larsen. El jugador danés comentó alguna de sus mejores partidas con comentarios con mucha letra y poca variante. Lo siento, de las que me gustan a mí, realmente instructivo para conocer qué pensaba él realmente en esas partidas y donde nos da consejos y nos puede ayudar a progresar. Editado por Bruguera. Pues bueno, no sé, lo encontraréis en libros de segunda mano, en librerías de segunda mano y sitios de ese tipo. Y mi recomendación de libro actual es que no puede ser más actual. Es que es una novedad editorial que acaba de salir. Jaque a una vida. 70 años ajedreceando. La biografía de Fernando Visier Segovia con una selección de partidas, de sus mejores partidas. Fue 2 veces campeón de España. Es el primer tomo, es la primera parte de su biografía. Imprescindible para cualquiera que quiera conocer detalles sobre la historia del ajedrez español. La Biblioteca de Caixa con Luisón. Me ha encantado. Apasionado hoy, ¿eh? Mucho. Estaba ahí como también viniéndose arriba. Me encanta. Eso está muy bien. Vale, y ahora la sección más elegante. Azuaga, en su infinita sabiduría, ha pensado que este año era bueno que nos mandaseis mensajes de audio. Y tenemos un buzón de voz. Sí, y está funcionando, ¿no? Está funcionando. El problema es que en un buzón de voz te llega cualquier cosa. Claro, eso me lo imaginé, pero bueno. Ya. Y puede que tengamos un problema. Quiero que escuche el siguiente mensaje que nos ha llegado a nuestro buzón de voz, porque puede ser un problema o puede ser una oportunidad. Vamos a escucharlo. Venga. Muy buenas, ¿qué tal? Soy Kim Jong-pong, el gran líder del Club de los Curiosos. Estamos aquí reunidos para empezar el podcast de hoy, que va sobre el nuevo orden mundial, que es como una gran partida de ajedrez, y aquí es donde nuestro ufólogo, Paco Quevedo, va y suelta. Pues yo escucho un podcast que se llama Hackeado. Digo, si es de mi amigo Roberto López y del gran Manuel Azuaga. Y a todo esto que ha surgido la idea de hacer un podcast con ellos, ¿verdad, Paco? Sí, y en ese podcast yo pondré sobre la mesa jugadas de ajedrez de nivel extraterrestre y analizaré el libro de Manuel Azuaga sobre jugadas maestras, que es un juego que practico... Va con menos de un minuto, vamos. No, pues yo creo que la idea ha surgido. Santana lo compra, ¿verdad, Santana? También, un saludo hackeado. Y nuestro nuevo fichaje Cervilla también lo compra. Yo lo compro. Pues aquí nos vemos, Roberto. Un fuerte abrazo y saludo a todos los oyentes de Hackeados. Nos están proponiendo otro podcast. Esto es maravilloso. El Club de los Curiosos, que hagamos un programa sobre ajedrez con ellos. Bueno, pues lo hacemos, ¿no? No sé. Usted lo veo más receloso. Es que les conozco. Me da un poco de miedo. Sabéis, ¿no? Es uno de los podcasts más escuchados en iVoox, con más de 50 y pico mil suscriptores. Que nos digan nuestros oyentes. Si quieren que lo hagamos, lo hacemos. Vale, bueno, pues venga. Que nos digan. También me parece bien. Dicen, no, solo para nosotros. Pues no lo hacemos. Somos una democracia. Bueno, pues tenemos deberes y vuelvo al principio. Tenemos patrocinador, ¿eh? Sí. Ya lo sabéis, ¿no? ¿Cómo que no lo sabéis? Fúgaro, Luis Fúgaro, una gama única de ropa elegante para hombres, como Azuaga y López.
¿Usted cree que hemos estado a la altura de nuestro patrocinador? Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que también. Yo creo que también. Además, ya le he dicho antes, se lo vuelvo a decir, yo estoy contando los días de verle ahí ajustadito con su camisa Fúgaro, ¿sí? Allí en... Sí. Vale. En Puerto Banús le veo. Yo lo haré si usted lo hace. Claro, por supuesto. Vale, pues otro reto, madre mía. Pronto nos veréis de Fúgaro. Venga. Nada más. Hasta la semana que viene a todos. Adiós, besitos, Adiós besitos. a todos. Adiós. Adiós.